Hola, buenos días. Gracias por conectarse, gracias por su tiempo en un horario complicado. Eh, bueno, hoy día vamos a ver en la sesión de hoy de reaseguros. Primero solo una pequeña presentación de mi parte. Soy Gustavo Gutiérrez, tengo más de 13, casi 14 años de experiencia en temas seguros. Actualmente estoy cursando un doctorado en gestión estratégica, tengo un MBA en el TEC de Monterrey y tengo dos másters en marketing y en negocios internacionales. Siempre he trabajado en corredor de seguros y actualmente soy gerente adjunto en Marsh Re, corredores de reaseguros. Bueno, después de esa pequeña introducción, vamos a pasar ya a la sesión de hoy. Primero solo ver que la agenda, los temas que vamos a tratar son 10 temas. Vamos a empezar con una breve introducción, la definición del concepto de reaseguro, algunos datos históricos, los elementos del contrato de seguros y el core, la parte principal de la sesión de hoy son las modalidades o tipos de reaseguro, entre los que están los contratos automáticos, los facultativos y finalmente simplemente haremos algunos comentarios para el cierre de la sesión. Bueno, vamos a empezar con una breve introducción. Ustedes ya en terminología de seguro deben haber hablado de esto, pero es importante dar un repaso para darle un contexto al tema de reaseguros. El riesgo, bueno, todos sabemos que es el acontecimiento súbito, imprevisto y accidental, de la que no se conoce fecha de ocurrencia y que es independiente a la voluntad de las partes involucradas y lo importante que produce una consecuencia económica, ¿no? Ese es el concepto de riesgo, las características ya los hemos visto en la definición. Uno es incierto, no sabemos cuándo puede ocurrir. Dos es posible, no cae en el extremo de que son cosas que no puedan suceder. Tiene que ser lícito, todo lo que se asegura tiene que estar dentro de la ley. Fortuito en el sentido que ocurre de forma ajena a la voluntad de las partes involucradas y lo que habíamos dicho, no tiene que tener un contenido económico. Bueno, habiendo revisado la definición de riesgo, ahora vamos a entrar al tema de administración o gestión de riesgo, ¿no? Son métodos, normas o políticas que las empresas toman para preservar sus activos y asegurar la continuidad de su negocio, ¿no? El carácter preventivo es, es la política que mejores resultados tiene a largo plazo. ¿Qué procesos incluye esta administración de riesgos? Bueno, el primer paso es una identificación, ¿no? Se tiene que hacer un inventariado de todos los riesgos a los que esté expuesto la entidad. El segundo paso es la evaluación de estos riesgos que se han identificado, ¿no? Se tiene que sopesarlos considerando frecuencia y severidad, ¿no? Qué tan frecuentemente puede ocurrir y cómo puede impactar a la economía de la entidad. Y pasamos a las dos últimas partes de la administración de riesgos, que es el control, ¿no? Donde se toman medidas de prevención y previsión. Y una vez identificadas estas medidas que se van a tomar, se procede a ver cómo se van a financiar y cuánto van a costar, ¿no? Y ahí entran estas cuatro opciones que les muestro en la diapositiva, ¿no? En financiamiento y costo, uno ya tiene que ver qué opciones va a tomar contra los riesgos que ha identificado y evaluado, ¿no? La primera opción y la óptima, aunque casi siempre es imposible, es anular el riesgo, ¿no? La segunda es mitigarlo
a través de medidas de previsión y prevención. La tercera es transferirlo, ¿sí? Y ahí es donde entran el seguro y el reaseguro, ¿no? Nosotros pagamos una prima a otra entidad que va a asumir el riesgo a lo que nosotros estamos expuestos, ¿sí? Esa es la transferencia y ese es el motivo del seguro. El seguro es una transferencia de riesgo. Y la última es asumir uno mismo el riesgo al que está expuesto, ¿no? De repente, destinar un monto de dinero, ponerlo en alguna herramienta financiera que produzca intereses y si se materializa el hecho, bueno, uno paga de ese mismo fondo que uno está haciendo crecer con esas herramientas financieras, ¿no? Pero ese es el concepto de administración de riesgos y ese es cómo nacen los seguros, ¿no? Es una actividad a través de la cual se transfiere un riesgo a otra compañía, a otra empresa. Con esos conceptos claros ya podemos entrar a definir o a revisar de qué trata el tema de reaseguros. Bueno, vamos a empezar este gráfico, yo creo que es bastante ilustrativo. En un contrato de seguros, obviamente por un lado está el asegurado, el corredor de seguros que intermedia esa póliza entre el asegurado y la compañía de seguros, y después pasamos ya a la imagen o al concepto de reaseguros. En la parte inicial les decía que todas las compañías tienen una administración de riesgos, ¿no? Y ellos ven qué riesgos transfieren, qué riesgos asumen. Lo mismo pasa con una compañía de seguros. La compañía de seguros revisa qué riesgos tiene y decide transferir algunos. ¿Cómo lo transfiere? Lo transfiere a través de un corredor de reaseguros a otras entidades conocidas como reaseguradores. ¿Sí? La compañía de seguros analiza sus riesgos, los riesgos que ha asumido de sus clientes, de los asegurados, y ellos ven qué cosas pueden transferir a los reaseguradores, ¿sí? Y en esa figura, la compañía de seguros toma el nombre de cedente. ¿Cedente por qué? Porque está cediendo el riesgo a los reaseguradores, ¿sí? Y esto normalmente lo hace con varios reaseguradores. Esto permite una dispersión del riesgo, ¿sí? Y hay una figura adicional. Los reaseguradores también tienen una administración de riesgos y ellos también pueden decidir transferir los riesgos que han asumido de las compañías de seguro hacia otros reaseguradores que en ese caso toman el nombre de retrocesionarios. Ya esa figura donde el reasegurador también, valga la redundancia, reasegura sus riesgos, se llama retrocesión, ¿sí? Y lo hace con otros reaseguradores que toman el nombre de retrocesionario. Entonces acá está la figura completa. Como les digo, fue importante revisar este tema de administración de riesgos porque si bien las tres figuras que vemos acá, seguros, reaseguros y retrocesión, no son otra cosa que transferencias de riesgos, ¿sí? Y bueno, la definición conocida por muchos de que el reaseguro es el seguro del seguro es correcta, ¿no? Con este gráfico uno lo puede entender bastante mejor. Y justo eso es de lo que trata la siguiente lámina, ¿no? O las siguientes diapositivas. Ya conceptos de escritos y formales del reaseguro, ¿no? Como les decía, todos conocemos esta definición de que el reaseguro es el seguro del seguro y es de verdad una definición acertada y precisa, ¿no? Justamente por los conceptos que les acabo de explicar. Acá ya hay una definición más elaborada donde nos dice que el reaseguro es la transferencia de una parte de los riesgos que un asegurador directo asume frente a sus asegurados a través de contratos con un segundo asegurador que toma el nombre de reasegurador. Y es importante también este último concepto, ¿no? O sea, el reasegurador no tiene relación contractual con el asegurado. Lo voy a explicar un poquito más adelante, pero la relación del reasegurador es con la compañía de seguros. Ellos en realidad no tienen nada que tratar con el asegurado.
otra definición un poquito más larga, pero que también ilustra lo que hemos venido conversando. Nos dice, el reaseguro es una forma aseguradora de segundo grado, lo hemos visto en el gráfico. A través de distintas modalidades, las entidades aseguradoras buscan limitar las responsabilidades a su cargo, es decir, buscan administrar sus riesgos y ver qué asumen y qué transfieren. Con qué objetivo? Para normalizar el comportamiento de su cartera. Si tienen muchos siniestros, van a tratar de controlar eso a través muchas veces de ceder en reaseguro determinados riesgos, ¿no? O para normalizar desequilibrios que afecten frecuencia, intensidad o cuantía individual de los siniestros que produzcan la misma. Ese es uno de los motivos del reaseguro, lo vamos a ver más adelante, pero eh, controlar las pérdidas o ceder riesgos que son muy siniestrosos es parte de los motivos del reaseguro, ¿no? Un concepto importante en la suscripción de riesgos en general es la ley de los grandes números, ¿no? Lo que nos dice es que mientras más observaciones hay de un fenómeno, se puede ser más preciso en la predicción de su ocurrencia, ¿no? El gráfico obviamente lo que señala son en el eje horizontal el número de observaciones y las líneas azules son las predicciones que uno puede ir dando, ¿no? Y a más número de observaciones, obviamente, la predicción se acerca más a la probabilidad real de ocurrencia del evento. Como le mencionaba, hay diversos motivos del reaseguro. Uno primero es la dispersión del riesgo, que lo vimos en el gráfico, ¿no? Un mismo riesgo asumido por una compañía de seguros puede ser dispersado en 3, 4, 5 reaseguradores, es decir, cada uno va a tomar una porción de ese determinado riesgo y en caso de pérdida, el siniestro no va a afectar financieramente a una sola organización, sino a varias, con lo que ellos procuran o defienden la continuidad de su negocio, ¿no? De no verse afectados intensamente con la ocurrencia de un siniestro. La segunda, la segunda razón o motivo de los reaseguros es que incrementa capacidades de aseguramiento. Eh, en el Perú y en el mundo hay grupos económicos muy grandes con una cantidad de activos increíbles y que necesitan sumas aseguradas muy grandes. Una suma asegurada de tal magnitud no puede ser ofrecida por una compañía de seguros, ¿no? Ella tiene que recurrir a varios reaseguradores para poder asegurar estos grupos económicos con esta necesidad de sumas aseguradas tan grandes. Bueno, el tercer motivo es que genera más confianza, obviamente, reaseguradores de talla mundial que estén detrás de una compañía de seguros genera más confianza en la solidez de esa compañía de seguros, incrementa la estabilidad de resultados, por lo que les digo, ¿no? En la dispersión del riesgo, las posibilidades de pérdidas se achican, o mejor dicho, se distribuyen entre muchas compañías de reaseguro, lo que ocasiona que una pérdida grande no afecte financieramente de manera fatal a una sola aseguradora, ¿no? Permite un correcto manejo del portafolio justamente por este último motivo, ¿no? Uno puede controlar los siniestros que paga a través del reaseguro dispersando el riesgo. Mayor liquidez en el sentido que puedes liberar reservas que tú puedas tener por los riesgos que estás asumiendo, que te permiten invertir ese dinero en otras acciones de la compañía. Y bueno, en ciertos países esto puede traer ventajas tributarias, ¿no? El gasto, la transferencia de dinero al extranjero pueden generar ventajas tributarias. En esta diapositiva simplemente mostrarles algunos de los reaseguradores más emblemáticos del mercado. Swiss Re, Munich Re, Hannover, Allianz, AXA, Mafre, y hay muchos que ya tienen participación directa en el Perú, ¿no? Como CHAP, como Liberty, el mismo Mafre, son compañías de seguros y reaseguros muy grandes a nivel mundial, ¿no?
Bueno, simplemente regresamos a ese concepto que vimos en la definición de Swiss Re, donde decía que el reasegurador no tiene relación directa con el asegurado. Y eso es correcto y tenemos que recordarlo siempre. Son dos contratos totalmente diferentes, el contrato de seguros y el de reaseguros. El contrato de seguros es el asegurado con la compañía de seguros. El de reaseguros es entre la cedente y los reaseguradores. Entonces, no hay una relación directa entre el asegurado y el reasegurador. Si hay una disputa o una controversia, el asegurado no puede ir al reasegurador y establecer un, un proceso legal o una negociación directa con el reasegurador, porque no hay un contrato entre ellos, no hay una relación directa entre ellos. Si hubiera alguno de estas diferencias, el asegurado podrá entablarle un proceso a la aseguradora y la aseguradora verá si le hace un proceso similar a los reaseguradores, ¿no? Pero hay que tener en claro eso. El contrato de reaseguros es totalmente separado al de seguros en el sentido de que no hay relación directa entre asegurado y reasegurador. Un poco de cifras para que sepan las primas en reaseguros que se mueven en el mercado peruano. Bueno, esto está el 2017 y en la próxima presentación voy a actualizar las cifras. Pero a finales del 2017 se compraron 2.650 millones de soles en reaseguros. Ahí está resaltado en el cuadro. Y, como les digo, como la compañía de seguros en un contrato de reaseguros se le conoce como cedente, este es el concepto, ¿no? Las primas que ellos ceden a los reaseguradores es el monto que están comprando en reaseguros. Sí, es una cifra bastante grande, 2.650 millones de soles en el 2017, ¿no? A finales del 2017. Un poco de datos históricos. Eh, la compañía de seguros más antigua de la que se tiene registro es la Casa de Incendio de Hamburgo. Ahí tienen el logo y el nombre en alemán, que yo no me voy a arriesgar a pronunciarlo porque de alemán no sé nada. El contrato más antiguo conocido data de 1370 en Génova, ¿no? Como saben, el seguro se inicia en el ramo marítimo y después ya pasa al ramo de incendio, ¿no? Y ahí es donde se tiene este registro de 1676 de la Casa de Incendio de Hamburgo. En cuanto al reaseguro, el antecedente más antiguo que se tiene es el de Colonia Re en 1846. Ahí tienen los dos nombres en inglés y en alemán. No hay datos precisos del primer contrato de reaseguros, pero sí que esta fue la compañía de reaseguros establecida formalmente como compañía de reaseguros más antigua, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver los elementos del contrato de reaseguros. El contrato de reaseguros obviamente es un acuerdo entre la compañía de seguros, que toma el nombre de cedente, y el reasegurador, ¿no? Tiene todos los elementos de un contrato. Eh, obviamente, este es un negocio internacional y siempre tienen que establecerse claramente la legislación que va a primar en estos contratos, ¿no? Esto se hace a través de acuerdos. Bueno, la ley de seguros exige que todos los reaseguros que se contraten en el Perú se sometan a ley y jurisdicción peruana, así que por ahí no hay mucha discusión, pero eso tiene que estar establecido en el contrato, ¿no? Este es un ejemplo de un slip de reaseguros. Un slip, ustedes saben, es el documento donde se formalizan las condiciones en las que se están dando, en el caso de, si fuera un slip de seguros, las condiciones de seguro, en este caso las condiciones de reaseguros, ¿no? Las condiciones técnicas, las primas y los términos en los que se está dando el reaseguro, ¿no? Este es simplemente un ejemplo. Se señala, como les digo, todas las características
del reaseguro que se está haciendo. En este caso es un contrato de reaseguro de sabotaje y terrorismo. Se pone el nombre del asegurado, la dirección, la vigencia del reaseguro, la materia asegurada, en este caso daño material y lucro cesante como resultado de sabotaje y terrorismo. La suma asegurada, en este ejemplo son 27 millones de dólares. Y bueno, normalmente los reaseguradores solo toman una parte del riesgo, ¿sí? Y ahí es donde acá ponen orden en este contrato y ponen diferentes porcentajes, ¿no? Que los reaseguradores toman y firman, como ven acá, cada uno en un porcentaje distinto. Y al final lo que se busca es completar el 100%, que entre varios reaseguradores tomen el 100%, ¿no? Justamente orientados a este principio de dispersión del riesgo que les comenté en la parte inicial del curso de hoy. Ese es el slip de seguros, donde están las condiciones y los términos técnicos en los que se está dando el reaseguro. Después existe un documento que se conoce como nota de débito, que es el documento de cobro, que normalmente lo prepara el corredor de reaseguros. Cuando interviene un corredor de reaseguros en un contrato o en una negociación de reaseguros, hace una nota de débito, que es un documento de cobro, en el que también ponen todos los detalles del riesgo que se está cediendo. Y bueno, se pone la prima anual, ellos descuentan su brokeraje, su comisión como corredor de reaseguros. En el Perú se paga un impuesto de 2.1% a esa transferencia de pago de primas. Y bueno, se pone el monto neto que se le va a pagar a los reaseguradores. ¿Sí? Importante acá también que también se señala el plazo de pago. ¿Ya? El plazo de pago es sumamente importante porque al igual que en los seguros, en los reaseguros, si no se cumple con el plazo de pago, se suspende la cobertura y no habría indemnización en caso de siniestro, ¿no? Vamos a revisar los principios básicos del reaseguro, que son los mismos que ustedes pueden haber revisado en terminología de seguros, en los principios del seguro, ¿sí? Son 5, ¿no? Uno, el de interés asegurable, ¿no? Que es el alcance y la responsabilidad que está asumiendo la cedente. La cedente tiene que tener una responsabilidad de seguros para ceder el reaseguro. Hay máxima buena fe. Toda la información que se le den a los reaseguradores, ellos lo van a tomar como cierta, no van a pedir una confirmación. Todos confían en que la información es cierta y se toma como tal, ¿no? De buena fe, sin tener que comprobarlo. El principio de indemnización, obviamente, es la materialización del riesgo, ¿no? Son las obligaciones que el reasegurador asume para pagar en caso del siniestro hacia la compañía de seguros o cedente. Tiene que haber un objeto asegurable, es decir, tiene que haber una póliza bajo responsabilidad de la cedente para que se pueda celebrar un contrato de reaseguro. Y comunidad de suerte en realidad es un concepto antiguo, ya no es necesariamente cierto, pero lo que decía era que el reasegurador sigue la suerte que corra la compañía de seguros en las pólizas que ellos emitan directamente al asegurado. Es decir, si hubiera una controversia entre un asegurado y la compañía de seguros, donde la compañía de seguros había establecido no pagar un siniestro y después de un proceso legal se determina que la compañía de seguros debería pagar, bajo este principio el reasegurador sigue la suerte de la compañía de seguros y también se obliga a pagar. Como les digo, este es un concepto antiguo. Ahora ya esos procesos legales no son tan sencillos y no necesariamente el reasegurador
va a seguir la suerte de la compañía de seguros si hay diferencias entre el contrato de reaseguros y la póliza emitida de seguros, ¿no? Es un concepto antiguo, pero igual es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Y conozcan la definición. Bueno, ahora vamos a ver las modalidades o tipos de reaseguro. En esta presentación yo les diría que las diapositivas más importantes son dos principalmente, ¿no? Una, el gráfico que les mostré de cómo se van cediendo los riesgos desde el asegurado a la compañía de seguros, a los reaseguradores y a los retrocesionarios, porque eso ilustra bastante bien la cesión de riesgos en la que consiste el reaseguro. Y la segunda diapositiva importante es esta, ¿no? Que da un panorama general de todos los tipos de reaseguro que hay, ¿no? Por su naturaleza se dividen entre facultativo y automático, y por su forma pueden ser proporcional o no proporcional, ¿no? Y en cada caso hay un tipo de contrato, un tipo de reaseguro que vamos a ver en detalle uno a uno más adelante, pero esa es la división general, ¿no? Y primero vamos a revisar esta primera división de reaseguros por su naturaleza, ¿no? Entre facultativo y automático. ¿Qué es un contrato automático? Un contrato automático bueno, la redundancia, es un acuerdo entre una compañía de seguros y los reaseguradores para ceder parte de sus riesgos, pero para cederlos como una cartera global, ¿sí? Lo que hacen es negociar condiciones generales, condiciones marco, a partir de las cuales la compañía de seguros, puede suscribir riesgos localmente, podría decirse, o sea, ellos mismos suscriben riesgos y al suscribir riesgos se ajustan a ciertas condiciones que hacen que en automático el reasegurador tome parte de los riesgos que está suscribiendo la compañía de seguros, sin necesidad de avisarle, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo soy una compañía de seguros y yo quiero ser parte de mi cartera de incendio al reaseguro, yo puedo hacer un contrato automático del riesgo de incendio y negocio con las compañías de seguro, de reaseguro, perdón, ciertas condiciones bajo las que ellos van a aceptar mis riesgos. Entonces, por decirles, yo hoy día vienen a asegurarme un edificio nuevo de 20 pisos de viviendas, yo lo suscribo, emito la póliza y en automático todos los reaseguradores que firmaron ese contrato están tomando parte del riesgo de ese edificio que yo acabo de suscribir, sin necesidad que yo les tenga que informar: señores reaseguradores, he asegurado este edificio por tantos millones de dólares bajo estas condiciones. No, porque esa suscripción yo la he hecho basada en las condiciones que yo negocié con estos reaseguradores. Entonces, por eso es automático y obligatorio, ¿no? El reasegurador no me puede decir: oye, ese riesgo no me gusta. No, porque está dentro de las condiciones que ya hemos negociado. Entonces, ellos participan de ese riesgo de manera automática y obligatoria, ¿sí? Y ahí en la diapositiva se indica, es el primer punto señalado, se da por toda una cartera, como les digo, se hacen contratos automáticos de reaseguro, de incendio, de la póliza de deshonestidad, de la póliza de cascos, de una póliza de una cartera de transportes, y son de carteras anuales, ¿no? Eso es lo que se negocia, ¿no? Todos los riesgos que yo puedo suscribir en un año y que se ajusten a ciertas condiciones negociadas van a ser cedidas en automático en reaseguros a las compañías que participen de ese contrato, ¿no? Como les decía, se aceptan todos los riesgos que se suscriban sin más discriminación que las exclusiones establecidas en el contrato. Obviamente se analiza la cartera una vez al año, a la renovación, y te van a pagar comisiones siempre las mismas sobre todos los riesgos que suscribas, ¿no? Ahora, ¿qué es un contrato facultativo? ¿Qué es un reaseguro facultativo?
Su nombre viene de la acepción o la opción que tiene el reasegurador o la facultad que tiene el reasegurador de tomar o no tomar ese riesgo y en qué términos, ¿sí? Esto se ve caso a caso, uno por uno, y normalmente se ve para riesgos que están excluidos del contrato automático, ¿no? Que son o riesgos muy especializados o muy peligrosos. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, si yo tengo una minera, ¿no? Oye, yo tenía mi contrato de incendio, el que les mencioné hace un rato, que tenía ciertas condiciones, pero dentro de sus exclusiones dice, excluye el riesgo de minería. Ah, ok, entonces ese riesgo yo no lo puedo meter a mi contrato automático y no lo tengo reasegurado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tomar un reaseguro facultativo. ¿Qué quiere decir eso? Que con ese slip de seguros que yo voy a cotizar de esta minera, yo voy al reasegurador y le digo, quiero reasegurar esta minera. Y va a ser facultad del reasegurador aceptar o no aceptar el riesgo y bajo qué términos, ¿no? Nos puede decir, ok, yo te puedo aceptar este riesgo, pero te voy a cobrar tanto, te voy a subir el deducible a $500,000 y yo solo voy a tomar 20% de este riesgo, ¿no? Y te voy a pagar una comisión de 15%. Y se tiene que ir completando el soporte de esa manera, ¿no? Como les decía, está sujeto a oferta y aceptación, a oferta de que la cedente quiera ceder ese riesgo en reaseguro y de que el reasegurador quiera aceptar los términos que se están proponiendo. Se ve riesgo por riesgo, caso a caso. El análisis obviamente es individual y la comisión que se paga se negocia específicamente para ese contrato de reaseguro. Esas son las grandes diferencias, las definiciones de ambos tipos de contrato. Por favor, si tienen alguna consulta, nos escriben. Esa es la primera gran clasificación de contratos de reaseguro, ¿ya? Contratos automáticos y reaseguros facultativos. Vamos a ver algunos conceptos que vemos en los contratos de reaseguros. El primero de ellos es la retención, ¿ya? La retención es la parte. ¿Se acuerdan que cuando vimos administración de riesgos, dentro de las opciones que habían, una era transferir y otra era asumir, ¿no? Normalmente en los contratos de reaseguro, las cedentes, las compañías de seguro, lo que hacen es transfieren una parte y asumen otra, ¿sí? Y esa parte que asumen, con la que se quedan, que no transfieren a reaseguradores, se llama retención, ¿ya? Y bueno, la definición está ahí escrita, es la parte del negocio en un reaseguro que la cedente asume por cuenta propia sin transferirla a los reaseguradores, ¿no? Representa el importe máximo que el asegurador está dispuesto a pagar con respecto a un riesgo, grupo de riesgos o cúmulo de riesgos. Más adelante vamos a ver qué son reaseguros proporcionales y no proporcionales. Y esta retención, dependiendo de en qué tipo de reaseguro nos encontremos, qué tipo de contrato de reaseguro se utilice, puede cambiar de nombre. Ya puede tomar el nombre de pleno, de prioridad, pero el concepto es el mismo, ¿sí? Es la parte del riesgo que está asumiendo la compañía de seguros, la parte que no es transferida a los aseguradores. ¿Cómo se establece el monto o el porcentaje de retención de las compañías de seguro? Pueden haber regulaciones legales. En Argentina, por ejemplo, las compañías de seguro tienen que participar por lo menos en 1% en todos sus riesgos. Así que esa es una regulación legal, por ejemplo, ¿no? Puede obedecer a estrategias y objetivos de las compañías de seguro. Puede responder a la fortaleza financiera de la compañía de seguros, qué tanta espalda tiene para asumir pérdidas. Perfil de la cartera, obviamente si es una cartera que es poco siniestrosa y poco probable que ocurran siniestros, puedes asumir una retención mayor. Y bueno, también va a depender del apetito de los reaseguradores, ¿no? De repente, los reaseguradores en cierto tipo de riesgos van a establecer que ellos no asumen un porcentaje determinado y eso va a tener que finalmente ser
retenido por la compañía de seguros, ¿no? La cesión es la parte del riesgo que la compañía de seguros cede al reasegurador y el reasegurador acepta asumir, ¿no? Se puede expresar como un porcentaje de la suma asegurada o como un monto fijo del mismo, ¿no? Dependiendo del tipo de contrato en el que nos encontremos y que vamos a ver más adelante. Cedente, ya hemos explicado que es la compañía de seguros, que es la que cede una parte del riesgo a los reaseguradores. Reasegurador es la compañía de seguros, bueno, es la compañía que acepta el riesgo que está cediendo la compañía de seguros. Retrocesión, ya lo hemos visto, es la parte de un reaseguro que un reasegurador cede a otro reasegurador y en ese contexto ese reasegurador toma el nombre de retrocesionario, ¿no? Que es la compañía que acepta el riesgo de otro reasegurador. Normalmente los contratos automáticos de seguro dan una comisión de reaseguro del reasegurador hacia la compañía de seguros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entienden que la compañía de seguros, para hacer más primas, tiene que hacer un gasto para obtener nuevos negocios, ¿no? Entonces, sobre los negocios que se ganan y se incluyen en el contrato, los reaseguradores aceptan pagar un porcentaje de comisión a las compañías de seguro por esos gastos, ¿no? Otro concepto que se incluye normalmente en las primas de reaseguro son las comisiones del broker de reaseguro, que se le conocen como deducciones o brokerage o brokeraje, por la tropicalización de la palabra anglosajona. Pues simplemente la comisión que gana el broker de reaseguros por intermediar en un contrato de reaseguros. Dentro también de los contratos automáticos de reaseguros, normalmente en algunos ramos se puede negociar una participación de utilidades, que es un compartir de las utilidades que produzca este contrato del reasegurador hacia la cedente, ¿no? Se puede establecer un monto fijo, un monto variable, se pueden hacer por un contrato de reaseguro, si yo soy un mismo reasegurador que participo en varios contratos de reaseguro de una cedente, se puede negociar una participación de utilidades global. Hay diferentes formas de negociar condiciones y eso va a depender justamente del proceso de negociación, ¿no? Acá simplemente un pequeño ejemplo en números, de números redondos para ver cómo funciona esto, ¿no? Suponiendo que en un contrato de reaseguro estas cifras son en miles, ¿no? Para propósitos ilustrativos. Hay una prima de $1.000.000, se han pagado comisiones por 35%, que son $350.000. Han habido algunos siniestros por 250.000. Hay algunos siniestros que todavía no se han liquidado, que están en reserva por 275.000. Entonces, el resultado bruto del contrato, obviamente, es la prima menos los gastos que se han generado, ¿no? Que son comisiones y siniestros. En este caso, el resultado, la utilidad de este contrato serían $125.000. Los gastos, eso se le deducen los gastos operativos que tiene el reasegurador, que en este ejemplo son 5%, que serían $50.000. Entonces, ya las utilidades netas son $75.000, ¿no? Y sobre ese monto, en este caso, se negoció un 30% hacia, hacia la cedente, ¿no? Entonces se le paga
30% de ese 75.000 son 22.500. Entonces, finalmente, el reasegurador va a recibir un resultado bruto de ese contrato de $102.500. Como les digo, se puede establecer diferentes formas de participación de utilidades, se puede establecer rangos, ¿no? Oye, si la utilidad está entre 0 y 5% de las primas, te pago 10. Si es una utilidad mayor, te pago 20, etc. Ahí ya es libre creatividad de los que participan en el contrato para negociar este tipo de participación de utilidades. Dentro otra vez, de los contratos automáticos, normalmente la operativa para cobrar primas y pagar siniestros se hace a través de una cuenta corriente, porque obviamente si yo soy una compañía de seguros que suscribe 100, 200, 300 pólizas en un mes, obviamente yo no voy a hacer una transferencia por cada póliza que he suscrito al reasegurador. Y si he tenido 20 siniestros en el mes, tampoco voy a hacer 20 cobros a cada reasegurador. Entonces lo que se establece es una cuenta corriente, ¿sí? Entonces se establece que después de un determinado periodo, que puede ser mensual, bimensual, trimestral, lo que se va a hacer es netear los saldos, ¿no? Entonces lo que hace la compañía de seguros es, oye, yo he suscrito primas por X miles de dólares, me corresponde pagarte tantos dólares en primas, pero he tenido tantos siniestros, entonces tu reasegurador también me deberías pagar estos siniestros. Entonces el neto, por ponerlo en números redondos, ¿no? Oye, yo te debería pagar 100.000, pero han habido siniestros por 20.000, entonces el saldo al final son $80.000, solo te voy a pagar $80.000. Eso es la manera como funciona esta cuenta corriente del reaseguro. Pero hay siniestros que pueden ser muy grandes, ¿no? Por ejemplo, el niño costero que hubo hace un par de años o un sismo fuerte, donde la compañía de seguros no va a poder asumir esa indemnización para pagarla, sino que, dada la magnitud, sí va a ser el proceso de cobro individual de este siniestro a los reaseguradores de su contrato, ¿no? Y eso se llama siniestros al contado. Son los siniestros, el siniestro que se cobra individualmente y ya no entra a la cuenta corriente, como les digo, ¿no? Cuenta corriente o planilla de reaseguro, que también se le conoce. Bueno, y gastos de reasegurador, lo hemos visto en el ejemplo de participación de utilidades, se refiere a los gastos administrativos, operativos que normalmente tiene el reasegurador en su funcionamiento normal, ¿no? Bueno, ya hemos visto conceptos generales que aplican tanto a reaseguros facultativos como a contratos automáticos. Hemos visto la diferencia entre un reaseguro automático, un reaseguro facultativo, y ahora vamos a entrar a las modalidades que existen de reaseguros dentro de la sección de reaseguros facultativos. Ya habíamos dicho que los reaseguros facultativos se negocian uno a uno, normalmente corresponden a riesgos individuales, ¿no? A póliza por póliza, y el reasegurador es libre de aceptar o no el riesgo y bajo qué términos, ¿no? ¿En qué casos se busca un reaseguro facultativo? En grandes riesgos, cuando se necesitan sumas aseguradas muy grandes que exceden las capacidades de los contratos automáticos, en riesgos peligrosos o inusuales, riesgos peligrosos en el sentido de un pozo petrolero, una minera, o riesgos muy especializados, ¿no? Como son el caso, por ejemplo, de la responsabilidad civil profesional de los médicos, de mala praxis médica, o los seguros de cyber, que ahora están tomando gran importancia. Entonces, para esos casos se buscan reaseguros facultativos, ¿no? Y como lo vimos en el gráfico que les mencioné y que les indiqué que era de los más importantes de la presentación de hoy día, los reaseguros facultativos pueden ser proporcionales o no proporcionales, ¿sí?
y a continuación le vamos a explicar, ¿no? ¿Qué es un reaseguro facultativo proporcional? Es aquel en el que los reaseguradores toman un porcentaje del riesgo, un porcentaje del todo, ¿ya? Acá hay un ejemplo de, bueno, una simulación de una póliza facultativa que está comprando 200 millones de dólares, ¿no? Este gráfico normalmente se le llama esquemático o schematic, o en inglés también mood map. Lo que es una representación gráfica de cómo se está colocando el riesgo, ¿sí? En este caso son 200 millones de dólares. Acá sobre la esquina izquierda de cada rectángulo ustedes van a ver que la suma asegurada es 200 millones de dólares. A la misma altura a la derecha, la prima que está cobrando, en este caso, en este ejemplo, son 3 millones de dólares. En la siguiente fila, 20% en el primer rectángulo de la izquierda corresponde a las deducciones que vimos en los conceptos, ¿se acuerdan? Que eran las comisiones de reaseguros, en este caso es 20%, entonces serían 600.000, y la prima neta, sin deducciones, sin comisiones, sería 2.400.000. Simplemente para explicarles las cifras que aparecen ahí. Y después lo que se muestra son los reaseguradores que están participando con esas condiciones y qué porcentaje del riesgo están asumiendo. En el primer rectángulo de la izquierda, siguiendo con el ejemplo, estaría AIG, que está tomando 20% del riesgo bajo esos términos, ¿no? Está dando 200 millones de dólares de suma asegurada, está cobrando 3 millones de dólares como cifra bruta, y descontando deducciones, lo que están cobrando son 2.400.000. Y otra vez lo que están asumiendo es 20% de los 200 millones de dólares que se están asegurando. Y lo mismo sucede con el resto de mercados, ¿no? Cada uno toma un porcentaje diferente, y lo que al final se busca es completar el 100%, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿qué es un reaseguro facultativo proporcional? Es aquel contrato de reaseguros donde los reaseguradores toman un porcentaje del todo, ¿sí? En este caso, AIG está tomando 20% de 200 millones de dólares. Si ocurriera un siniestro, ¿cuánto pagaría? Y se consumen los 200 millones de dólares que se está asegurando, AIG tendría que pagar 40 millones de dólares, ¿no? Que es 20% de 200. Y así con todos los mercados que están señalados acá en este ejemplo, ¿no? Por favor, si hay alguna consulta, me avisan. Este ya es el tema un poquito más pesado, pero el más importante, ¿no? Ya estamos viendo ya las modalidades de reaseguros específicas que se dan. Este es el facultativo proporcional. Existe el facultativo no proporcional, que a mí me gusta explicar lo que se da por capas, ¿ya? En el otro, cada reasegurador toma un porcentaje del todo, ¿no? Se está asegurando 200 millones de dólares y cada reasegurador toma 20%, 17%, 10% de los 200 millones de dólares, ¿ya? En el caso del no proporcional, no se toma una parte del todo, sino que cada reasegurador entra en una capa donde ellos se sientan cómodos de participar, ¿ya? ¿A qué me refiero? Acá hay un nuevo esquemático donde lo que se está buscando, la suma asegurada que se está comprando son 114 millones de dólares, pero hay dos formas en las que los reaseguradores están entrando en el riesgo en este ejemplo, ¿no? Hay muchos que están entrando en los primeros 25 millones de dólares, que son los rectángulos verdes que están en la parte inferior del gráfico. Como ven ahí a la izquierda están señaladas las sumas aseguradas en millones de dólares, ¿no? Entonces, 25 millones de dólares, varios reaseguradores están entrando solo a asumir un porcentaje de 25 millones de dólares, no del todo, no de los 114. Eso es en lo que se diferencia del proporcional. Si esto fuera proporcional, cada reasegurador debería tomar un porcentaje de los 114 millones, ¿no?
pero en este caso no, se están dividiendo en dos capas, por eso le digo que a mí me gusta explicar lo que se da un reaseguro por capas, porque unos reaseguradores están entrando en los primeros 25 millones de dólares y otros están entrando en la capa de 89 millones en exceso de 25, que completan los 114 millones de dólares. ¿Sí? ¿Y qué pasa si hay un siniestro acá? ¿Cómo funciona la indemnización? Por ejemplo, si hay un siniestro de 10 millones de dólares, todos los reaseguradores que están en la capa de 89 en exceso de 25 no pagan nada. ¿Sí? O sea, los que están señalados ahí como Hannover Re, Munich Re, Swiss Re, si hay un siniestro de 10 millones de dólares, no pagan. ¿Por qué? Porque ellos solo están asegurando 89 millones en exceso de 25. ¿Sí? Entonces, de esos primeros 10 millones de dólares, ¿quién paga? Todos los que están ahí en los rectángulos verdes de la fila inferior, por debajo de los 25 millones, ¿no? Se señala Arch, Brit, Talbot, M-Trust, XL Catlin, todos ellos sí tendrían que pagar si ocurre un siniestro de 10 millones de dólares. ¿Qué pasa si hay un siniestro de 50 millones de dólares? Perdón, ya, de 40 millones de dólares. Bueno, todos los de la primera capa van a pagar sus 25 millones de dólares y los que están en la capa exceso pagarían el porcentaje que están asumiendo de los 15 que están faltando para completar esa pérdida. ¿Sí? Esa es la diferencia principal, como les digo, ¿no? O sea, simplemente para hacer una comparación sencilla, un reaseguro facultativo proporcional lo que haría es tomar 10% de los 114 millones de dólares. Uno no proporcional es el que se muestra ahí, ¿no? Oye, yo voy a tomar Arch, por ejemplo, ¿no? Yo tomo 6% de los primeros 25 millones de dólares. O Swiss Re que dice, yo voy a tomar 37,5%, pero de la capa de 89 millones en exceso de 114. Sí, esa es la diferencia entre proporcional y no proporcional. Y hay una modalidad adicional. A ver, hay una pregunta. ¿Es en exceso al límite? No estoy seguro de entender bien tu consulta, pero a ver, los que entran en la capa superior, si es en exceso, o sea, a ver, yo estoy comprando un límite de 114 millones de dólares, ¿sí? Y en una estructura no proporcional hay mercados, hay reaseguradores que entran en una primera capa, en este ejemplo, de 25 millones de dólares. Y hay otros reaseguradores que entran en 89 en exceso de 25 para completar esos 114, ¿no? Y, o sea, los reaseguradores que están en esta segunda capa sí solo indemnizan en exceso al límite primario, ¿no? Al límite de 25 millones. Por eso les decía, si hay un siniestro de 40 millones de dólares, los que participan en esta capa primaria 25 van a pagar sus 25 completos y los que participan en el exceso van a pagar solo 15 millones, porque es lo que falta para completar los 40. Y ellos solo están asumiendo responsabilidad en exceso de 25 millones de dólares. No sé si con eso contesté a tu pregunta, Percy. Ok, qué bueno. Les decía que hay otra modalidad, lamentablemente en la diapositiva no se ve tan claramente, pero en general creo que el concepto sí lo ilustra. ¿Ya? Hay una modalidad híbrida donde yo puedo hacer una colocación facultativa con soporte proporcional y con soporte no proporcional. ¿A qué me refiero? En este ejemplo se están buscando asegurar 215 millones de dólares, ¿ya? Y si ustedes ven, sobre el lado derecho hay dos mercados que sí están asumiendo un porcentaje del todo, es decir, que ellos están dando un facultativo proporcional. Ellos están asumiendo un porcentaje de los 215 millones en global. Y el resto de la estructura, si ustedes ven, está dado por capas, ¿ya? Hay mercados que entran en los primeros 25 millones de dólares, en los primeros 100 millones de dólares,
hay otros que entran en 215 millones de dólares y después se arman excesos, ¿no? Hay 200, el límite global que se está comprando acá son 285 millones de dólares. Entonces hay un 165 en exceso, 160 en exceso de 25, por ejemplo. Hay un 185 en exceso de 100 y se van formando esos excesos, ¿no? Como les decía, es una colocación híbrida. Hay algunos mercados que están entrando en forma proporcional. A la forma proporcional también se le conoce como cuota parte o en inglés se le conoce como quota share, ¿ya? Entonces, en este caso, los dos mercados que están señalados hacia la columna derecha están entrando en forma proporcional, en cuota parte. El resto están entrando en forma no proporcional. ¿Por qué? Porque están entrando por capas, ¿sí? Hay, les repito, mercados que están entrando con 25 millones de dólares, otros de 160 en exceso de 25, hay una primaria de 100 y hay un exceso de 185 en exceso de 100. Y bueno, cuando uno sale a negociar este tipo de pólizas, esta es la parte divertida, esta es la parte bonita, porque tú sales a tratar de colocar 285 millones de dólares y empiezan a llegar las cotizaciones y te dicen, oye, yo quiero entrar en la primaria 25, en una primaria 15, en un exceso de 100, en exceso de 100, etcétera. Y el trabajo de un corredor de reaseguros es tomar todas esas cotizaciones, traducirlas en este esquemático y completar el 100% de los 200, en este caso de los 285 millones que se necesitan, ¿no? Y siempre procurando optimizar precios, ¿no? Entonces es un ejemplo bastante claro de cómo en una misma colocación facultativa yo puedo tomar respaldos proporcionales y respaldos no proporcionales. Bueno, y esas son las modalidades de reaseguros facultativos. Los contratos automáticos son no más pesados, pero son conceptos un poquito más elaborados. Pero simplemente para recapitular todo lo que hemos visto hasta acá, hemos visto conceptos de riesgo, cómo el reaseguro es en el fondo una transferencia de riesgo de la compañía de seguros hacia reaseguradores. La compañía de seguros toma el nombre de cedente. Hay diversas modalidades de reaseguro. La primera división es por su naturaleza, pueden ser contratos automáticos o contratos facultativos. Hemos visto que los facultativos son aquellos riesgos muy peligrosos o muy especializados que se negocian uno a uno. Los contratos automáticos son las negociaciones que se dan de toda una cartera por un periodo anual en los que se negocian condiciones marco, condiciones generales, bajo los que los riesgos que las cedentes suscriban van a tener automáticamente, van a estar automáticamente reaseguradas con las compañías que participan en este contrato, ¿no? Ya hemos visto las modalidades que dentro del reaseguro facultativos hay facultativo proporcional, no proporcional, y esta forma mixta que hemos visto, y ahora vamos a entrar a los contratos automáticos. En, inicio, en una etapa inicial tiene la misma división que tienen los facultativos, ¿no? En proporcional y no proporcional. Dentro del contrato proporcional, el primero de ellos es el cuotaparte, que es la misma figura que hemos conversado nosotros para el caso de facultativo, ¿ya? En este caso, cada reasegurador toma un porcentaje del todo, ya toma un porcentaje fijo de todos los riesgos que se aceptan y que entran dentro de este contrato automático. ¿Qué ventajas tiene? Pues tener una mayor dispersión del riesgo, porque cada mercado puede tomar un porcentaje pequeño del riesgo.
disminuye obviamente la exposición catastrófica porque todos participan de la pérdida si es que hubiera una, no es que vayan a haber mercados que solo van a pagar las pérdidas chicas y otros que solo van a entrar en las pérdidas grandes, ¿no? Como se asume un porcentaje del todo, si hay un siniestro, todos pagan ese determinado porcentaje que están asumiendo. Y acá está el ejemplo, bastante sencillo, similar a lo que hemos visto en el facultativo. En este caso, 20% está siendo retenido por la cedente. Acuérdense de ese concepto, la retención es la parte del riesgo que la cedente o la compañía de seguros asume y no transfiere, ¿no? En este caso ellos están asumiendo 20% y están cediendo 80% entre 6 reaseguradores con 2 estructuras diferentes, pero que al final suman el 100% que se necesita asegurar, ¿no? ¿Qué pasa si hay un siniestro? En este ejemplo hay un contrato de 100 millones de dólares y ocurre un siniestro de 20, ¿no? Cada uno va a pagar el porcentaje que asumió sobre el contrato total, ¿no? En este caso, la compañía de seguros va a tener que pagar dentro de su retención 4 millones de dólares, que es el 20% de 20 millones, y los otros mercados van a tener que pagar 16 millones de dólares, ¿no? Porque asumieron 80% el riesgo, por 20 millones son 16 y se completan los 20. Es la forma de reaseguro más sencilla, más cara también, obviamente, porque los reaseguradores van a pagar todas las pérdidas que ocurran. Entonces, es más cara, es bastante sencilla, simplifica la administración de manera considerable. Acá hay más ejemplos de cómo se liquidan siniestros, ejemplos bastante sencillos, son solo para ilustrar. Hay dos, hay uno en el que ponemos que hay un valor asegurado de 10 millones de dólares, donde se pagaron 20.000 dólares de prima, y ocurre un siniestro de 3 millones, ¿no? Donde la compañía de seguros retenía 30%, reaseguraba 70%. Obviamente, la prima se divide en la misma proporción, 30% de la prima se queda a la compañía de seguros, 70% cede a los reaseguradores, y en un siniestro de 3 millones de dólares también se sigue el mismo porcentaje, ¿no? La compañía de seguros tendría que pagar 900.000 y va a recolectar de los reaseguradores 2.100.000. En el segundo ejemplo, simplemente cambiando cifras, una suma asegurada de 2 millones de dólares, se cobra una prima de 4.000 dólares, hay un siniestro de 50.000, y en este caso la retención era solo de 20% y se reaseguraba 80%, ¿no? La prima de 4.000 dólares se divide en la misma proporción, y en un siniestro de 50.000 dólares la compañía de seguros retiene 10.000 y los reaseguradores pagarían 40.000. Como les digo, es el modelo más sencillo. Y ese es dentro de los contratos proporcionales, el contrato de cuota parte, ¿ya? La otra forma proporcional en que se puede hacer un contrato de reaseguros automático es el contrato de excedentes, ¿ya? ¿En qué consiste un contrato de excedentes? La primera característica es que la compañía de seguros va a retener un monto y esta retención va a tomar el nombre de pleno, ¿ya? Como les mencioné cuando revisamos los conceptos básicos de reaseguros, la retención podía tomar diferentes nombres. Para este contrato específico se va a llamar pleno, ¿ya? Entonces, a partir de esa retención, que se conoce como pleno, la, la parte reasegurada se va a basar o se va a expresar en proporción a ese pleno, ¿ya? Es decir, si mi pleno es de 1 millón de dólares y yo necesito 5, lo que en realidad voy a hacer es buscar 4 plenos. Yo estoy reteniendo 1 millón y en ese sentido cada pleno es 1 millón de dólares. Entonces yo necesito reasegurar 4 plenos de 1 millón de dólares. ¿Sí? Esa es la... En este gráfico se va a ver bastante mejor. Ya, miren, es el mismo ejemplo que mencioné yo.
El primer $1.000.000 es retenido por la compañía de seguros y se conoce como pleno. Si se quiere reasegurar 5, lo que voy a buscar en reaseguro son 4 plenos, ¿sí? Y si bien en este caso el primer millón lo retiene la compañía de seguros, se sigue considerando como proporcional. ¿Por qué? Porque toda la estructura de reaseguros está en proporción a ese pleno, ¿sí? O sea, en realidad el contrato tiene 5 plenos, el primer pleno obviamente es retenido por la compañía de seguros y 4 plenos están siendo reasegurados, ¿sí? Y eso es a lo que se refiere, ¿ya? Contrato de excedentes sigue siendo proporcional. ¿Por qué? Porque, valga la redundancia, todo está en proporción a la retención de la compañía de seguros, que se conoce como pleno. ¿Cómo se pagan los siniestros? Acá hay dos ejemplos. Esas líneas azules que están marcadas con el número 1 y 2, lo que representan son siniestros, ¿no? El primer siniestro es de $1.000.000, ¿no? Si hay un siniestro de $1.000.000, la compañía de seguros tiene que pagar el millón completo porque cae dentro de su retención, cae dentro de su pleno. Si hay un siniestro de $4.000.000, ¿qué sucede? La compañía de seguros va a retener 25%, ¿no? El primer millón, y el otro 75% va a ser pagado por los reaseguradores, ¿sí? Así es como se liquidaría un siniestro en un contrato de excedentes. Y al igual que en la parte facultativa, acá también existe una forma mixta o híbrida de juntar estos tipos de contratos, ¿no? De cuota parte y excedente, ¿sí? Es principalmente para optimizar las retenciones, para optimizar protecciones y tratar de retener un poco más de primas o por el otro lado, de protegerte más, ¿no? Acá vemos que se está buscando asegurar $6.000.000, ¿ya? En este caso se le hace como un contrato de excedentes de $6.000.000, donde simplemente se están comprando dos plenos, ¿no? El primer pleno es la retención de la compañía de seguros y el segundo pleno se reasegura. Y dentro de los $3.000.000 del pleno que retiene la compañía de seguros, lo que hacen es contratar un reaseguro de cuota parte, ¿ya? Que ahí se indica para el ejemplo que se retiene 60% y se cede 40%. Entonces, en una misma estructura de reaseguros yo puedo tener dos formas de contratarlo, ¿sí? En este caso hay un contrato de excedentes de $6.000.000 que está estructurado en dos plenos de $3.000.000, y dentro de ese pleno, la retención de la compañía de seguro de $3.000.000, se ha establecido un contrato de cuota parte, ¿sí? Y ahí en el gráfico todos esos casos de la A a la M son posibles siniestros que pueden haber ocurrido y cómo se pagan dentro de la estructura de reaseguros, ¿no? Por ejemplo, el caso A, que son de $2.000.000, en este caso la cedente tendría que retener 60%, ¿no? 1.200.000 retiene la cedente y 800.000 lo paga el reaseguro de cuota parte. En el caso C, que hay un siniestro por $6.000.000, ¿cómo se pagaría? En el contrato de excedentes, los 3 millones iniciales están dentro de la retención de la compañía de seguros y del reaseguro se cobran los segundos $3.000.000, ¿no? Pero dentro de esos $3.000.000 nos acordamos que tenemos un contrato de cuota parte y que está estructurado reteniendo 40, cediendo 60%. Entonces la compañía de seguros solo va a pagar 1.800.000, 1.200.000 va al reaseguro de cuota parte y $3.000.000 van al reaseguro de excedentes. Todas las herramientas que vamos a ver hoy día en este contrato automático se pueden usar. A ver, es un abanico de opciones y las compañías de seguros pueden utilizar
varias de estas opciones, ¿sí? Entonces, lo único que estamos haciendo es ver todas las herramientas que tiene la compañía de seguros para transferir sus riesgos, ¿sí? Siempre acuérdense de esto y de cómo iniciamos la sesión, que el tema de reaseguros, en verdad, lo que se trata es de una sesión de riesgos, de establecer políticas de qué riesgos cedo, cómo y en qué cantidad, y qué riesgos retengo igualmente, ¿no? Cómo y en qué cantidad. ¿Qué exclusiones típicas hay en los contratos automáticos proporcionales? Bueno, guerra está excluida porque se ve como un seguro separado, facultativo, ¿no? Riesgos nucleares, eh, actividades de petróleo y gas, negocios offshore que están sobre mar, o por ejemplo en el tema de responsabilidad civil, las demandas que vengan de Estados Unidos, Canadá y últimamente también incluyen Argentina y Australia, ¿no? ¿Por qué? Porque son demandas que pueden llegar a ser astronómicas, entonces prefieren no incluirlas dentro de un contrato automático que su finalidad es ver una cartera que tenga un comportamiento determinado y que no haya casos específicos que alteren ese comportamiento, ¿no? Como si viniera una demanda de estos países. Normalmente para lo que está excluido del contrato automático, lo que se busca son reaseguros facultativos, ¿no? Que ya lo hemos revisado. Bueno, ya hemos visto las formas de reaseguro proporcional que tenemos dentro de los contratos o tratados automáticos. Simplemente una aclaración que creo que no la hice antes. Los contratos automáticos se les llaman también tratados o, por su nombre en inglés, treaties, ¿ya? Entonces lo pueden encontrar con cualquiera de esos nombres. Contrato, tratado, treaty, pero se refieren a lo mismo, ¿sí? Al contrato automático de reaseguros. Dentro de, los, de los tratados automáticos no proporcionales, el primero es el exceso de pérdida, ¿sí? Se distribuyen las responsabilidades con base en la suma asegurada, ¿no? Simplemente se hacen unas capas donde la compañía de seguros asume una retención determinada y los reaseguradores toman el exceso, ¿no? Como el caso que vimos del facultativo, ¿no? Hay una primaria de 1 millón y el exceso de 9 millones lo toma el reaseguro, ¿sí? Se basa no en porcentajes, sino en límite asegurado, ¿no? En montos fijos de límites asegurados. ¿Ya? En este caso, la retención que asume la compañía de seguros toma el nombre de prioridad, ¿ya? La cobertura obviamente es el límite que está asumiendo el reasegurador. Este límite lo pueden dar en agregado anual, ¿sí? Que es la suma máxima que el reasegurador se compromete a pagar, es decir, es un límite que se va erosionando, ¿sí? Si yo tengo un límite agregado anual de 100 millones de dólares, si tengo un primer siniestro de 20 y después tengo un siniestro de 80, se acabó, ya no voy a pagar más siniestros porque ya se erosionaron los 100 millones de dólares que yo estaba dando de límite para la póliza. Eso se refiere el agregado anual, que es una cobertura que se agota. Una vez que se consume, ya no hay más pagos de siniestros. ¿Sí? Otro concepto es el de capa, que ya lo hemos explicado en el reaseguro facultativo no proporcional, que también se le puede conocer como tramo o por su nombre en inglés layer, ¿no? Que es el límite de cobertura que está tomando el reasegurador, ¿no? Que puede ser primaria 5 millones, 5 en exceso de 5, 10 en exceso de 15, etc. ¿no? Es una capa, es una sección de la suma asegurada que está tomando el reasegurador.
prima mínima y depósito, ¿cómo puede cobrar un reasegurador en este tipo de contratos las primas, ¿no? Lo que puede hacer es pedir una prima mínima y de depósito. ¿Qué ocurre en este tipo de contratos, ¿no? La compañía de seguros, cuando va a negociar este contrato facultativo, va y dice, oye, tengo esta cartera, otra vez vamos a poner el ejemplo de incendio, ¿no? Que yo espero que voy a hacer primas en el año por 80 millones de dólares, ¿no? Pero esa es una estimación, no es una cifra real, porque obviamente estamos hablando de una proyección a futuro. Entonces el reasegurador puede decir, ok, yo te voy a cobrar por mi participación, yo lo mínimo que quiero recibir es 15 millones de dólares, sujeto a una tasa de ajuste de 3 por mil sobre los activos que asegures. Entonces ya se garantiza el reasegurador un ingreso mínimo, ¿no? Entonces por eso establece una prima mínima y depósito para él participar en ese riesgo. Otra forma de cobrar es una prima única, que dice, oye, yo quiero que en el año esto me represente 10 millones de dólares, así que te cobro 10 millones de dólares y si al final en el año se excedió tu estimación y aseguramos de más, no importa. O sea, yo te voy a cobrar solo 10 millones de dólares. No hay ajuste, ni para abajo ni para arriba. Y la tasa de ajuste es la que le mencionaba, ¿no? Bueno, ahí hay un typo. Debería decir tasa, y tasa aplicable a un parámetro de referencia sobre el volumen de exposición al riesgo del asegurador. Eso normalmente va en complemento con la prima mínima y de depósito que les decía, ¿no? Donde normalmente se cobra, oye, yo quiero cobrar mínimo tanto, pero si tus estimaciones, si las primas reales superaran tus estimaciones, hacemos una tasa de ajuste sobre las primas real que realmente suscribiste para yo cobrar ese exceso, ¿no? Eso se refiere con tasa de ajuste. Acá estamos hablando más del tema administrativo, obviamente, de los contratos de reaseguro, ¿no? Otra forma de cobrar es no cobrar una tasa sobre los activos asegurados, sino cobrar una tasa sobre la línea o sobre la cobertura que yo como reasegurador estoy dando, ¿sí? O sea, yo te cobro una tasa por la suma asegurada. Si yo estoy asumiendo, a ver, ya estamos asegurando activos por 100 millones de dólares, pero yo participo en la capa de 15 en exceso de 50, yo te voy a cobrar por esos 15 millones de dólares y te digo, oye, yo te cobro una tasa de 5% sobre mi línea, ¿no? Sobre esos 15 millones que yo estoy asumiendo. Payback es un concepto que pueden encontrar o que pueden escuchar en una negociación de reaseguros y se refiere a el periodo de tiempo en el que yo voy a recuperar un pago de un siniestro cobrando la misma prima, ¿no? Normalmente es un criterio de suscripción de decir, oye, si sucede un siniestro, yo tengo que cobrar una prima que me permita recuperar el importe que voy a pagar en ese siniestro en 50 o en 100 años. Normalmente establecen ese rango, ¿no? 50, 100 ya son criterios de suscripción de cada reasegurador, pero eso se refiere con el concepto de payback, ¿no? ¿Cuántos años tendría que cobrar esa misma prima para recuperar un siniestro que se consuma toda la suma asegurada? Ese es el concepto de payback, lo pueden escuchar si están negociando un contrato de reaseguros y ya van a conocer de qué se está hablando. Depósito mínimo es lo que hablábamos en prima mínima y de depósito, es aplicar una tasa de ajuste a las primas estimadas, ¿no? Y te pueden decir, oye, yo te voy a cobrar una prima de tanto, o sea, yo te tarifico una tasa de tanto, ¿no? Una tasa de 3 por mil sobre todos los activos que asegures, pero como es una estimación, a inicio de año yo te voy a cobrar el 75% de este cálculo, ¿no?
reinstalamientos, en realidad se refiere a la rehabilitación de la suma asegurada. Reinstalamiento es una tropicalización de la palabra en inglés reinstallment, que como te digo, se refiere a la rehabilitación de la suma asegurada, ¿sí? Muchas veces en un contrato de exceso y pérdida, lo que te pueden decir, oye, yo voy a participar en la capa de 10 millones en exceso de 10, pero solo con 3 rehabilitaciones. Solo con 3 rehabilitaciones, es decir, si se consumen 30 millones de dólares en el año, ya no te voy a dar más cobertura, ¿no? O si te pongo como agregado anual, quiere decir que no van a haber rehabilitaciones de suma asegurada. Y vamos a ver ejemplos ahora más adelante de estos reinstalamientos o reinstalaciones o rehabilitación de suma asegurada, ¿no? Ahora, ya que hemos revisado los conceptos, vamos a ir a las modalidades de reaseguro dentro de esta división de no proporcionales. El contrato de pérdida operativo por riesgo, ¿ya? Sus siglas en inglés son las que señalamos ahí. Working excess of loss cover per risk, ¿ya? Y bueno, es un reaseguro no proporcional, que lo que ocurre es que si un evento afecta a varios riesgos, obviamente da lugar a varios siniestros, ¿no? Y por eso esto es por riesgo, porque la cobertura la desencadena un solo riesgo, ¿no? La exposición es por riesgo, no es por evento, ¿sí? Es exceso de pérdida por un riesgo individual. Y lo vamos a ver más adelante con los gráficos, que normalmente está dirigido a coberturas operativas como incendio, daños por agua, eventos que solo pueden afectar un riesgo, ¿no? Que no son eventos que puedan afectar a varias locaciones aseguradas. Acá hay un ejemplo, ¿no? Acá hay una retención de la compañía de seguros de $1 millón, que en este tipo de contratos se llama prioridad, ¿ya? Hace un momento vimos que la retención se tomaba el nombre de pleno, y bueno, en lo facultativo sí se conoce como retención solamente, pero en este tipo específico de contrato automático no proporcional, la retención toma el nombre de prioridad, ¿ya? Y en este ejemplo que muestra el gráfico acá, la prioridad es de $1 millón. El reaseguro de exceso de pérdida que se está comprando es de 3 millones en exceso de 1, ¿no? Porque se quiere completar un límite de 4 millones. Si sucede, en la línea roja representa un siniestro, ¿no? ¿Qué pasa si hay un siniestro de 5 millones de dólares y yo solo tenía reasegurado hasta 4 millones de dólares? Bueno, el primer millón obviamente es retención de la compañía de seguros, lo tiene que pagar. Los siguientes 3 millones sí lo paga el reaseguro, y en este caso hay $1 millón que queda en el aire y que va a tener que ser asumido por la compañía de seguros también, ¿no? Un ejemplo sencillo, como les digo, exceso. Todo lo no proporcional, entiéndalo como que es un seguro por capas, ¿no? En este caso hay una capa primaria de $1 millón, que es la retención de la compañía de seguros, que se conoce como prioridad, y el reaseguro que se compra en este ejemplo específico es 3 millones en exceso de 1, ¿no? ¿Cómo funciona este tema de reinstalamientos, rehabilitaciones, en la que me tomé varios minutos? Bueno, acá hay un ejemplo donde se están comprando $50 millones en el reaseguro. Hay una prioridad de $10 millones, ¿sí? Y el reaseguro se ha estructurado en 3 capas, ¿no? Una de 10 en exceso de 10, una de 10 en exceso de 20 y una de 20 en exceso de 30, pero cada una con diferentes condiciones de rehabilitación de la suma asegurada. La primera capa nos dice que tiene una rehabilitación, la segunda también tiene una rehabilitación, y la tercera nos la están dando en límite agregado anual,
sin rehabilitación. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un siniestro? Hay varios siniestros, que es lo que ocurre en un contrato normalmente, porque esa cubre todo un año, ¿no? En este caso, estamos poniendo el ejemplo de la ocurrencia de 3 siniestros. El primero es de 55 millones de dólares, el segundo de 25 y el tercero de 30. ¿Ya? El primer siniestro que ocurre, 55, ¿cómo se va a pagar? Bueno, la primera capa, la de 10 en exceso de 10, va a pagar sus 10 millones de dólares, no hay problema. La segunda capa de 10 en exceso de 20 también va a pagar. Y la tercera capa de 20 en exceso de 30 también va a pagar sus 20 millones de dólares. La compañía de seguros en ese caso retiene los primeros 10 y va a tener que asumir también los 5 millones que exceden los 50 millones. ¿No? Entonces, lo total que va a pagar la compañía de seguros, la excedente son 15 millones de dólares, el resto lo recupera del reaseguro. Hay un segundo siniestro por 25 millones de dólares. ¿Cómo se paga? Bueno, la compañía de seguros va a tener que pagar su retención, los primeros 10. Acuérdense que esta primera capa tenía una rehabilitación, así que va a pagar otra vez 10 millones de dólares, no hay problema. Y la segunda capa también tenía una rehabilitación, así que va a pagar los 5 millones de dólares que le corresponden. ¿Sí? Ocurre un tercer siniestro por 30 millones de dólares. Como los primeros 10 están dentro de la retención de la compañía de seguros, los segundos 10 millones de dólares, es decir, los de 10 en exceso de 10, ya no hay cobertura, porque habíamos dicho que esa capa solo tenía una rehabilitación. Entonces se pagó el primer siniestro, se rehabilitó la suma asegurada para el segundo siniestro y para el tercer siniestro ya no hay cobertura. Así que el reaseguro no va a pagar en esa capa y está señalado ahí en el cuadrito, ¿no? Y en la segunda capa, en los 10 en exceso de 20, igual eran 10 millones de dólares, 10 en exceso de 20, con una rehabilitación. En el primer siniestro se pagaron 10, en el segundo siniestro se pagaron 5, solo quedan 5 millones de dólares por pagar, ¿no? Y en este caso del reaseguro solo va a recuperar esos 5 millones de dólares, el excedente, y ellos tendrían que asumir 25 millones. ¿No? Así es como funciona esta dinámica de rehabilitaciones en un contrato de exceso de pérdida. El exceso de pérdida por evento, a diferencia de la modalidad anterior que era por riesgo, que eran por riesgos individuales, este lo que cubre es un mismo evento que pueda afectar a varios riesgos, a varias locaciones aseguradas, como por ejemplo un incendio, ¿no? Un incendio que se desencadene en una fábrica puede afectar a todos los colindantes y varios de esos colindantes pueden estar asegurados dentro del mismo contrato de reaseguros. Entonces, para eso existe esta modalidad de exceso de pérdida por evento, ¿no? XL por E, porque es Excess of Loss per Event, o también se le conoce como Working Excess of Loss per Event, ¿no? Porque normalmente lo que se cubre acá son riesgos operativos, ¿no? Incendios, inundaciones que se hayan podido dar en un local por las operaciones propias del local, por los trabajos operativos, y por eso se le conoce como Working Excess Loss per Event. ¿Sí? Entonces acá simplemente una comparación de cómo funciona el exceso de pérdida por evento y el exceso de pérdida por riesgo, ¿no? Acá podemos tener 6 riesgos diferentes donde la retención de la compañía de seguros puede ser $1.000.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se tomara el exceso de pérdida por evento, por riesgo, perdón, imaginemos que haya un incendio que haya afectado 6 locales asegurados. Si yo tengo el exceso de pérdida por riesgo con una prioridad de $1.000.000, bueno, de los 6 eventos, yo hubiera tenido que pagar para el riesgo B $100.000,
solo hubiera salido, perdón, al reaseguro $100,000 y en el riesgo de $800,000. El resto de siniestros caen dentro de la retención de la compañía de seguros y hubiera tenido que ser pagado por la compañía de seguros. Por el contrario, si yo tengo un exceso de pérdida por evento y es un mismo evento el que ha desencadenado todas estas pérdidas, yo solo voy a retener $1,000,000 y casi $4,000,000 son los que yo voy a recuperar del reaseguro. Entonces es importante que las compañías de seguro vean su exposición por evento y por riesgo, ¿no? Obviamente el exceso de pérdida por evento es un poco más caro porque obviamente en caso de pérdida se van a asumir mayores indemnizaciones, pero puede convenir a la compañía de seguros hacer ese tipo de contratos para no asumir pérdidas tan grandes, ¿no? Y finalmente el último tipo de contrato de exceso de pérdida es el exceso catastrófico, ¿ya? Que lo que busca es reasegurar justamente eventos catastróficos, ¿no? Eventos que afecten varias localidades, varias locaciones aseguradas, por ejemplo, fenómenos de la naturaleza, o también pueden ser siniestros causados por el hombre, ¿no? Descarrilamiento de trenes, disturbios, ya hablando de riesgos políticos, ¿no? Y obviamente este reaseguro solo se afecta o solo se activa cuando sea un evento que forme un cúmulo, ¿ya? Es decir, que afecte a varios riesgos asegurados, a varias locaciones aseguradas, y esto normalmente se formaliza en el contrato de reaseguros incluyendo una garantía que se llama Two Risk Warranty, la traducción en inglés es garantía de dos riesgos, y en la que se establece que el reasegurador no asume responsabilidades en eventos que afecten solo un riesgo individual, sino que se tiene que dar un cúmulo de afectación, ¿sí? Y como les decía, estos se combinan los diferentes tipos de contratos de reaseguros que hay, ¿no? Por lo general, el exceso de pérdida por catástrofe cubre la retención del exceso de pérdida por riesgo, ¿no? O sea, podemos ir combinando tipos de reaseguro para que la compañía de seguros transfiera los riesgos que no son de su apetito o que disminuya su exposición, ¿no? Podemos, como le señalo ahí, combinar varios tipos, como en el facultativo también podemos combinar proporcional y no proporcional. Acá podemos combinar los diferentes tipos de reaseguro que hemos visto para hacer una transferencia que vaya acorde con la estrategia de la compañía de seguros o con su apetito de riesgo. Bueno, ¿en qué tipo de ramos se compran estos excesos de pérdida? Normalmente en riesgos de terremoto, de grandes incendios, de riesgos políticos, ¿no? Huelga, conmoción civil, daño malicioso. En el tema de vida y personas, también más adelante van a ver que uno no piensa que compran tanto reaseguro en el tema de vida, pero son compradores muy importantes de seguros. En el tema de automóviles también se aseguran los eventos catastróficos como terremoto o riesgos políticos. Los ramos de aviación y cascos normalmente también compran excesos de pérdida, ¿no? Y una última modalidad es el exceso de pérdida por agregados, que a mí me gusta explicarlo que es como un freno de emergencia. En inglés se le conoce como stop loss. Y lo que se hace es contratar un reaseguro que se active cuando se están teniendo malos resultados en la cartera, ¿no? Hay un punto de intervención, se le conoce como punto de intervención, y en el gráfico se va a poder ilustrar mejor. Bueno, yo tengo una cantidad de primas, obviamente, que voy cobrando, y también una cantidad de siniestros que está representada por la barra roja, ¿no? Cuando obviamente los siniestros superan a las primas, afectan mi resultado técnico.
Entonces, si yo estoy teniendo un mal año, yo como compañía de seguro estoy teniendo un mal año y mis siniestros superan las primas que yo estoy cobrando, yo puedo contratar un reaseguro que me empiece a cubrir esas pérdidas que ya me afectan financieramente, ¿sí? ¿En qué sentido? Yo puedo contratar un reaseguro que se active cuando mi siniestralidad haya superado el 110% y puedo contratar un límite ya sea por un monto fijo, por una suma asegurada de, oye, voy a cubrir 50 millones de dólares una vez que excedan mi siniestralidad del 110%, o lo puedo poner también en porcentaje, ¿no? Oye, un reaseguro que me cubra todos los siniestros mientras mi siniestralidad esté entre 110% y 130%, ¿no? O también se puede poner un monto específico, ¿no? Y yo en este contrato no quiero perder más de 80 millones de dólares. Entonces, que el stop loss se inicie a los 80 millones de dólares y me cubra a partir de ahí 30 millones de dólares en adelante. Como les digo, es como un freno de emergencia, es un reaseguro para una contingencia de tener un año de pérdidas muy grande, ¿no? Y ese es último, la última modalidad de reaseguros que vamos a revisar. Solo voy a regresar al gráfico que les dije que era importante y en el que se iba a basar casi toda la segunda parte de esta sesión, que son la división de los reaseguros, ¿no? Por su naturaleza y por su forma. Y hemos visto que eran automáticos y facultativos, y dentro de ellos se podían dividir en proporcional y no proporcional. Ya hemos visto el cuota parte, que se asume un porcentaje del todo, tanto en el facultativo como en el proporcional. En el facultativo, el no proporcional es un exceso de pérdida, ¿no? Son estos reaseguros por cuotas, por tramos, por capas. Y en el contrato automático, dentro del proporcional, hay dos formas, ¿no? El cuota parte, que es un porcentaje del todo, que ya lo vimos. El de excedentes, que todo está en proporción del pleno, ¿no? Hay un pleno que es la retención de la compañía de seguros y todo el reaseguro se estructura en proporción a ese pleno. Y en la parte no proporcional hemos visto los excesos de pérdida, ¿no? El exceso de pérdida operativo por riesgo, el exceso de pérdida operativo por evento y el exceso de pérdida catastrófico. Y hemos visto este seguro de stop loss, como yo les digo, este freno de emergencia para evitar mayores pérdidas, ¿no? Si tienen alguna pregunta, por favor nos escriben. Y ya simplemente para cerrar, quería mostrarles cifras de el mundo de reseguros. Esto está el 2017, todavía no he podido ver el reporte del 2018, pero al 2017 habían como capital de reseguros, como capacidad reaseguradora, 605 billones de dólares, ¿ya? 605 billones de dólares. Y ahí la diferencia entre los colores celeste y azul, en celeste son los capitales tradicionales, estos reaseguradores que son realmente reaseguradores que se dedican al negocio, Swiss Re, Hannover, Munich Re, todos estos mercados tradicionales. Y en azul están los capitales alternativos que se refieren a, a estas compañías de reaseguro que surgen porque el rendimiento en los mercados financieros no estaba tan alto y los rendimientos o las utilidades que estaba dando el mercado de seguros eran mejores a esas alternativas financieras, entonces decidieron invertir en una compañía de reaseguros, pero esos mercados son normalmente solo temporales, ¿no? Aprovechan épocas de altos retornos en el mercado y cuando hay periodos difíciles se salen, ¿no? Esa es la diferencia que se establece en el gráfico. Estas son las diferencias entre primas brutas y primas netas. Las primas brutas son las barras naranjas. Las primas netas están representadas en la línea roja continua, que obviamente la diferencia son las comisiones que se pagan tanto a compañías de seguro como a brokers de reaseguros. Y acá les quería mostrar en qué ramos se compran más reaseguros, ¿no? Uno normalmente tiene en la cabeza que solo lo patrimonial compra reaseguros. Obviamente es la parte más grande, 37% es de ramos de propiedad,
pero el segundo protagonista de las compras de reaseguro son los seguros de vida. ¿Por qué compran reaseguro para vida? Por eventos catastróficos. Por ejemplo, en las Torres Gemelas fallecieron muchas personas, la mayoría de ellos con seguros de vida con importes muy altos, de millones de dólares, y para eso se compran reaseguros en vida, ¿no? Para eventos catastróficos que te puedan afectar a muchas personas con sumas aseguradas muy altas, ¿no? Después simplemente mostrarles quiénes compran reaseguro y dónde están las compañías de reaseguros que toman esos riesgos, ¿no? El mayor comprador y proveedor es Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, pero como verán, o sea, si bien son los mayores compradores, dentro de sus mercados tienen capacidad suficiente, ¿no? Entonces, ellos mismos compran en Norteamérica el reaseguro que necesitan. Europa es el segundo, muy de cerca con Norteamérica, y bueno, Asia es un jugador que está entrando poco a poco, ya los capitales chinos están entrando cada vez más a los mercados latinos y con capacidades muy importantes. Acá se ve mejor a dónde van las primas de reaseguro. En amarillo Estados Unidos, en azul Europa, en plomo Asia y Australia, África es la línea naranja y en celeste América Latina, ¿no? Y bueno, simplemente comentarles, bueno, en el caso de las Torres Gemelas, obviamente se activaron reaseguros no solo por los edificios, sino por los seguros de vida que les mencioné, de las personas que lamentablemente fallecieron en ese atentado. El evento catastrófico que mayores pérdidas ha ocasionado al mundo de los seguros fue Katrina. Este es New Orleans, totalmente inundada. Y ustedes dirán, oye, pero si han habido terremotos mucho más catastróficos, lo que pasa es que en Estados Unidos la penetración del seguro es muy alto. Y entonces todas estas viviendas que se inundaron tenían seguro y obviamente causaron que las indemnizaciones que paguen los reaseguradores sean muy grandes. Acá está el ranking de las pérdidas más grandes en el mercado de reaseguros. Huracán Katrina del 2005 sigue siendo el más grande, 82.000 millones de dólares. Después sigue el terremoto en Japón, que es mucho más bajo, 38 millones de dólares. Acá es un caso especial porque estos tienen un sistema de seguros donde el Estado es un participante en gran proporción. Entonces, al mercado asegurador no se afectó mucho, obviamente. El gobierno de Japón pagó muchas de esas pérdidas, lo que hizo que no sea tan catastrófico para el mercado. Bueno, y si ven, la mayoría son huracanes en Estados Unidos, justamente les digo por ese nivel de penetración, por esa cultura del seguro que hay allá, donde todo está asegurado, ¿no? Después está el ataque terrorista al World Trade Center, al Pentágono y otros edificios. Bueno, también está el terremoto de Chile, fueron 8.990 millones de dólares. Como le digo, los principales son huracanes en Centroamérica y el Caribe, ¿no? El terremoto en Nueva Zelanda el 2011 también está. Y bueno, simplemente para acabar, un poco de tendencias de lo que se viene. Hay mucho de análisis de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad. Los seguros de cyber están creciendo mucho, mucho, no solo en países del hemisferio norte que ya tienen un poco más de conciencia de los daños que se pueden ocasionar, sino también acá en la región. Y bueno, estar pendientes de las tecnologías de aseguramiento, el InsurTech, ya hay aplicaciones donde uno puede asegurar su laptop si se va de viaje, los drones pueden ayudar en las capacidades de inspección de riesgos, en la liquidación de siniestros, y bueno, son tendencias que se vienen y en las que tenemos que estar alertas para aprovechar las oportunidades, ¿no? Bueno, y eso es todo. Si no tienen más preguntas, los dejo. Sé que tienen otra clase a las 11, así que por lo menos tienen algunos minutos para descansar y hacer el cambio de switch al siguiente curso. Si tienen alguna consulta, por favor nos avisan.